Bienvenidos a Inteligencia Natural, el lugar donde las neuronas se conectan para hablar sobre ciencia. Así que en el capítulo de hoy quisiera partir con un extracto de un poema del poeta Cabur Flores, nacido en la ciudad de Vallenar. Copayapu, en tropeles de leyendas, nos relata tu génesis lejano. La sombra progresista de Yupanqui bañaba tus colinas y tus llanos. La villa San Francisco de la Selva fue la página del alfa de tu historia. Capitanes de espadas y crucifijo formaron tus cabildos de colonia. Este poema habla sobre la ciudad de Copiapó, que es el centro neurálgico, ¿cierto?, del programa del día de hoy. Así que aprovecho de presentar a nuestro invitado Gonzalo Galaz, geólogo de nuestra universidad. Muchas gracias. Bienvenido, mis panelistas, colegas, Pietro Porchile y Klaus Bigger. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Así que esperamos que esta sea una muy provechosa jornada en donde vamos a conversar particularmente sobre la geología, ¿cierto?, de nuestra ciudad y cómo entonces esto se ha conectado a través de la historia y la leyenda también. Pietro Porchile. Bien, bueno, saludar a Gonzalo, gracias por la instancia, por la participación y poder conversar con él estos temas que parecieran ser muy lejanos para la población, pero en el fondo no lo son. Y como menciona Carlos, él parte hablando de nuestra región de Atacama, y para introducirnos en el tema lo mismo, Atacama, región minera, región de alguna forma por el desierto se siente como sufrida para el habitante de la región. Entonces quisiera partir preguntando cómo se formó nuestro sector donde vivimos, nuestra región, por qué tenemos minería, qué ha sucedido en los procesos de la tierra para que tengamos hoy en día una región de Atacama. Perfecto, bueno, primero agradecerles, Carlos, Klaus, Pietro, por la invitación y felicitarlos también por la iniciativa, ¿no? La difusión científica, bueno, siempre es muy necesaria, pero además particular en esta región, ¿no? Hablar de aspectos locales. Efectivamente, bueno, desde el punto de vista geológico, estamos en una región extremadamente interesante, ¿no?, con un sinnúmero de procesos complejos y que han sido objeto de estudios por diversos científicos a través del mundo. En este caso, tu pregunta es bastante amplia, ¿no? Podría estar hablando horas acerca de la formación, digamos, o de los aspectos geológicos de cómo se formó esta región, pero podría más bien destacar algunos aspectos fundamentales, ¿no? Tenemos rocas, en este caso en la región muy antigua, tenemos una historia, ¿verdad?, desde edades previas al Paleozoico, 400 millones de años, ¿verdad?, hasta rocas, hasta la actualidad, una evolución extremadamente extensa. En general dominado por márgenes ¿verdad?, tectónicos en subducción, que es el margen conocido debido a que es el margen actual. Sin embargo, esto ha tenido una evolución y hemos tenido distintos tipos de márgenes a través de la historia. Es decir, también hemos tenido colisiones para, de alguna forma, graficar la colisión, ¿verdad?, la más conocida, en este caso la placa india, ¿verdad?, contra la placa euroasiática y la formación de los Himalayas en una colisión continente-continente, que también la tuvimos en el pasado, digamos. Chile, de hecho, es un terreno el cual colisionó a Sudamérica en la antigüedad, un terreno denominado Chilenia, ¿no?, de alguna forma fue bautizado como Chilenia, y que acrecionó, ¿verdad?, a Sudamérica en el pasado, dejando una zona de falla o una sutura, que es el tema principal, digamos, por el cual me invitaron, porque yo soy especialista más bien en geología estructural y tectónica. Y efectivamente ese terreno que se acrecionó, ¿verdad?, en el Paleozoico fue evolucionando en el tiempo y formando lo que conocemos ahora a través de un sinnúmero de procesos y de un sinnúmero de fallas que se fueron formando a través de la subducción que posteriormente, ¿verdad?, se emplazó en el margen oeste de Sudamérica. Esta subducción fue formando un sinnúmero de estructuras que, por un proceso denominado partición de la deformación. Ese proceso en una subducción va generando un sinnúmero de estructuras paralelas al margen de subducción
el cual fueron formando fundamentalmente la geomorfología de Copiapó. Copiapó es un valle, de alguna forma, que está limitado por dos estructuras de carácter mundial, por su extensión y su importancia. Una de ellas es el sistema de falla de Atacama, ¿cierto? Y el otro el sistema de falla de Domeyko. Y como bien tú dices, efectivamente, esta tierra minera también hace referencia de alguna forma a esos valles y a ese llano. El poema o el extracto que nos leyó aquí Carlos al inicio, digamos, de la presentación, esas fallas además albergan y controlan un sinnúmero de otros procesos que se generan en subducción, como es el magmatismo fundamentalmente, es decir, la cordillera antigua, que en este caso es nuestra cordillera de la costa, que estuvo, digamos, en un proceso de formación de más de 100 millones de años, ¿verdad?, entre el Jurásico y el Cretácico, son edades, ¿verdad?, geológicas muy antiguas, es decir, entre los 190 más o menos hasta los 90 millones de años, y posteriormente, ¿verdad?, se comienzan a generar los Andes, a una distancia considerable de la cordillera de la costa, por lo que se denomina, ¿verdad?, un traslado del frente de deformación en la corteza superior a raíz de esta subducción, generando este valle central, que es Copiapó, y que lo podemos tener o lo podemos ver, digamos, como rasgo geomorfológico en todo Chile prácticamente. Hay muchas ciudades, de hecho, que están entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, formadas por esta justamente migración del tren de deformación que produce la subducción, que se grafica en el fondo en una deformación, ¿verdad? Cuando tú subductas una placa, deformas, en este caso, la placa superior debido al empuje o la compresión, y esa deformación o esa partición de la deformación se genera digamos, se expresa en estas fallas regionales que te menciono, como la falla de Atacama y la falla de Domeyko, que son fallas de más de 1000 kilómetros cada una, son fallas muy extensas, de las más extensas a nivel mundial. No sé si respondo con eso. Sí, bastante claro. O sea, tengo varias preguntas a raíz de lo mismo, pero... Los Miguel. Bueno, ya que tengo la palabra, las fallas, entonces entiendo que esto es tanto origen de la riqueza como también puede ser origen de la pérdida de la región, porque podrían subir todos los fluidos que han generado los yacimientos geológicos o los yacimientos mineros que están explotándose aquí, pero también es el origen de todos los terremotos que amenazan aquí la zona, y tengo entendido que tienen más o menos una periodicidad de 100 años. Y el último era 120. ¿Se está monitoreando cómo o cuándo podía originarse el siguiente? ¿Hay alguna posible predicción ya de cuándo pasará? Efectivamente, es una muy buena pregunta. Aquí me gustaría apoyarme con una imagen para lo que tú estás mencionando, porque creo que es muy clara. Si podemos colocar la imagen número 3. En esa imagen se puede apreciar justamente lo que tú mencionas. Ahí tenemos, ¿verdad?, a la izquierda tenemos el sistema de falla de Atacama, y los puntos de distintos colores, puntos, hexágonos, estrellas, etcétera, son distintos tipos de yacimientos, los cuales están emplazados sobre esta traza del sistema de falla de Atacama, que va aproximadamente desde la ciudad de Iquique en el norte, ¿verdad?, hasta el sur de La Serena. Todo este tipo de yacimientos, ¿verdad?, constituye la franja ferrífera del Cretácico, fundamentalmente, en la cual tenemos distintos tipos de yacimientos, fundamentalmente yacimientos tipo fierro, cobre, oro, ¿verdad?, y yacimientos de tipo fierro, apatito. A la derecha pueden ver ustedes, ¿verdad?, ahí se aprecia el sistema de falla de Atacama, activo del Jurásico al Cretácico, como les mencioné, en verde, y en azul, en la imagen de la derecha, tenemos, ¿verdad?, en este caso el sistema de falla de Domeyko. A la izquierda del sistema de falla de Atacama, disculpen, en negro, ¿verdad?, con unos triángulos, se indica, ¿verdad?, la zona de subducción entre la placa de Nazca, ¿verdad?, bajo la placa sudamericana. En la flecha indica el vector de convergencia, ¿verdad?, y la velocidad. Actualmente eso subducta, ¿verdad?, a 7 centímetros por año, en este caso la placa de Nazca bajo Sudamérica, y eso ha provocado, ¿verdad?, el magmatismo en profundidad, el emplazamiento en estos dos sistemas de falla, como ya mencioné, en el sistema de falla de Atacama, la cordillera de la costa, y en el sistema de falla de Domeyko, distintas cordilleras, como la cordillera de Domeyko,
por ejemplo. Y en este caso, asociado a ese magmatismo, ¿verdad?, se van generando un sinnúmero de sistemas hidrotermales, que le llamamos los geólogos, que finalmente su evolución constituye, en verdad, estos depósitos o yacimientos minerales que bien mencioné. Los depósitos o yacimientos minerales que se generan en el sistema de falla de Domeyko son de los más importantes en el mundo, ¿verdad? Ahí teníamos la imagen en la zona norte, en el sistema de falla de Domeyko está Chuquicamata, ni hablar de la importancia mundial que constituye Chuquicamata, uno de los pórfidos más grandes del mundo. Tenemos, ¿verdad?, al sur, ahí cercano, ¿verdad?, al frente de la ciudad de Antofagasta, La Escondida, uno de los yacimientos de mayor producción en estos momentos de cobre en el mundo. Y, por ejemplo, El Salvador, etcétera, o sea, yacimientos verdaderamente importantes de tipo pórfido cuprífero, de pórfidos de cobre. En el caso del sistema de falla de Atacama, a la izquierda, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, también yacimientos muy importantes como Mantos Blancos, ¿verdad?, Candelaria, muy importante para la región de Atacama. Todo el distrito Punta del Cobre, Candelaria, está justamente asociado a este sistema de falla, con yacimientos que tienen alrededor de 90 millones de años, ¿verdad?, fundamentalmente de fierro, cobre y oro también. Y así tenemos, ¿verdad?, hacia el sur, el Romeral, Carmen de Andacollo, etcétera, yacimientos de primer orden, digamos, en Chile, y que ha sustentado la minería tanto de la región como también de las regiones adyacentes. En ese sentido, lo que tú dices es efectivo, eso ha traído, ¿verdad?, a Chile, y no solo a la región, un sinnúmero de réditos económicos, pero también, como tú dices, esto ha traído un sinnúmero también de desastres debido a la sismicidad que genera tanto la subducción, que por cierto es una falla, la mega falla, una mega falla la más importante de todas, y esa falla, digamos, genera estas otras fallas secundarias que estamos hablando dentro del continente, que también efectivamente constituyen sismicidad. La sismicidad en el fondo es el movimiento de una falla. Las fallas tienen una tasa, ¿verdad?, de movimiento, pero no es que el movimiento sea continuo. Por ejemplo, la subducción tiene una tasa alrededor actual, como mencioné, de 7 centímetros al año aproximadamente, pero no es que esté continuamente realizando el movimiento de subducción, sino que esto en general está trabado, ¿verdad?, y de repente tiene un movimiento discreto, y ese movimiento es el que produce sismicidad, ¿no? El promedio es 7 centímetros al año. Y esa sismicidad, como tú bien dices, tiene un ciclo. Nosotros en geología denominamos ciclos sísmicos, ¿verdad? Los ciclos sísmicos de los terremotos grandes, que son a los que tú posiblemente hagas referencia porque son los que causan desastres realmente. Tenemos un sinnúmero de terremotos que afortunadamente en Chile no causan mayores desastres, sí en otros lugares del mundo con la misma magnitud, y eso tiene que ver con otras condiciones, no solamente la magnitud, ¿no? La calidad del suelo, ¿verdad?, la calidad y la norma de las construcciones, sin duda, pero fundamentalmente la calidad del suelo. Nosotros tenemos un basamento cristalino muy favorable, en este caso, para soportar los sismos. Sin embargo, hay ciudades, ¿verdad?, y localidades que tienen un sinnúmero de sedimentos, en este caso finos, que son una verdadera gelatina. Por ejemplo, Ciudad de México, por ejemplo, el sur de Italia. En Italia hubo un sismo hace poco de una magnitud que para nosotros es totalmente normal, y hubo un desastre tremendo, pero efectivamente es distinto estar sobre una gelatina, por decirlo de alguna forma coloquial, a estar sobre un basamento rígido y robusto como el que tiene Chile. Los constructores italianos no son peores que los constructores chilenos, eso no es así, ¿no? Ellos han construido por el Coliseo Romano y un sinnúmero de construcciones milenarias, y no vamos a dudar de la calidad de los constructores italianos. Entonces, es muy importante otro tipo de condiciones, no solamente las condiciones técnicas. Por otro lado, esas condiciones técnicas se pueden evaluar. Los mexicanos y los italianos deben tener, por cierto, una norma mucho más estricta que la chilena. En cuanto a la predicción de un nuevo sismo, es cierto, los ciclos sísmicos se establecen, cada zona tiene un ciclo sísmico distinto. En el caso de esta zona norte, el ciclo sísmico está entre los 100 y 120 años más o menos, y eso es por la historia. Tenemos registros
En general son registros bibliográficos, ¿verdad?, de origen eclesiástico, muchas veces los más antiguos, ¿no? Que eran las personas... No había de otra. No había de otra. Eran las personas que mantenían un poco un nivel, digamos, cultural algo mayor, y eran los que registraban fundamentalmente. Y los dos primeros sismos, efectivamente, en el año 1620 y en el año 1730, si te fijas, más o menos a 100 años de distancia uno de otro, fueron digamos, sacados de la literatura, en ese caso eclesiástica de la época. Luego ya en 1818 hay otro sismo. Ese sismo ya está registrado incluso en los escritos de Charles Lyell. Charles Lyell es un geólogo británico fundador prácticamente de la geología, y él tiene un libro muy conocido que son Los Principios de la Geología. Y él fue el maestro y también muy influyente, ¿verdad?, en Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, en su barco, digamos, en el Beagle, en su escrito, él menciona explícitamente la influencia del libro Principios de la Geología en su modo de ver la ciencia. Entonces él tiene una influencia directa de Charles Lyell, y Charles Lyell en su libro efectivamente habla del desastre que provocó el terremoto de verdad de 1818 en Chile, en el cual, ¿verdad?, prácticamente la mitad de la ciudad, en ese caso de Copiapó, quedó en la ruina. Sin Luego, duda, disculpe. ¿sí? Sí, sin duda, digamos, para los seres vivos que habitamos esta roca esférica que vivimos en la superficie, ¿cierto? La gran panacea es saber cómo nosotros tenemos un mecanismo físico, ¿cierto?, certero para poder predecir los terremotos. Así que me gustaría que dejáramos para el siguiente bloque la importante pregunta. Se la quiero dejar a usted. La importante pregunta: ¿cuál sería la cronología de cómo la gente predecía estas catástrofes vía digamos, la leyenda, ¿cierto?, vía la divinidad, hasta llegar hasta los últimos descubrimientos? Así que no se vaya, volvemos en el siguiente bloque con más de nuestro invitado. Volvemos con inteligencia natural. Estábamos complementando la pregunta de Klaus acerca de los ciclos. Efectivamente. Bueno, había hablado de los dos primeros sismos, ¿verdad? En 1620, ¿verdad? En 1730, posteriormente en 1818, en 1822, es decir, ¿verdad?, 4 años después, también hubo un sismo grande. Estamos hablando de magnitudes, ¿verdad?, considerables. Y posteriormente, en 1918, hubo otro sismo, y igualmente en 1922. El de 1818, en esa época no existían geófonos, que son los que nos permiten, ¿verdad?, medir los sismos, pero sí, en ese caso se medía con Mercalli, escala de Mercalli, es decir, los daños. Y se suponía que el epicentro del sismo era la localidad con más daño, ¿no? Entonces, los dos últimos, 1918, ¿verdad?, se supone que el epicentro estuvo en Copiapó. La mitad de la construcción de Copiapó quedó destrozada, y el de 1920 se supone que el epicentro estuvo en Vallenar, en el cual también la mitad de la población, de la construcción quedó devastada, según los registros. Es por ello que, si aprecian, el ciclo, ¿verdad?, sísmico de la región es más o menos de 100 años. Entonces se esperaba en el 2020, o cercano a esos años, ¿verdad?, el gran otro sismo de magnitud mayor, en este caso a 8. Entonces, estamos justamente en ese periodo. Los periodos no son exactos, y esa es la única forma actual que existe como para predecir un sismo, digamos, es en un rango de tiempo, ¿no? No existe una predicción, digamos, de un sismo en el cual uno pueda colocar una fecha establecida o menos una hora. Y si el sismo se medía con la capacidad destructiva, había que esperar a que el sismo parara para poder ir a hacer la medición. Justamente. En cambio, después con el aparatito se podía medir durante. Justamente, lo que sucede ahora con los geófonos, que uno puede medir la llegada de la onda P y onda S. Las ondas sísmicas, ¿verdad?, se dividen en dos tipos de onda: una onda digamos, vertical y una onda horizontal. Y que la onda, en este caso vertical, es más rápida que la horizontal, ¿no?
La onda P, que se denomina es más rápido que la onda S. En base a eso, a esas estimaciones, ¿verdad? Que se pueden medir objetivamente, se pueden obtener ahora las magnitudes del sismo, que tiene que ver con la amplitud de la onda, ¿verdad? Del registro de ondas, y la diferencia de ondas nos permite medir, en este caso, la ubicación exacta, que antes se estimaba, digamos, por los daños, ahora geográficamente lo podemos establecer desde el punto de vista exacto, porque podemos obtener, ¿verdad?, las distancias al origen conforme digamos, la diferencia de esas ondas. Es decir, la onda P y onda S en el origen de un sismo, la diferencia de llegada es 0. Conforme se van alejando el sismo, esa diferencia de llegada cada vez va siendo mayor. Y conocemos cómo los materiales van cambiando para conocer las velocidades. Justamente. Yo tengo una duda respecto a lo que mencionaba de esto del carácter predictivo. Entiendo que el último sismo de Copiapó sí fue predicho. Cuenta, no sé si hay algo de realidad o de mitología, pero entiendo de que ese terremoto estaba predicho por el Padre Negro. ¿Hay registro de eso? ¿Hay algún asidero real? O sea, esa pregunta es muy interesante y tiene que ver cómo se relaciona también la sociedad, digamos, con estos fenómenos científicos y efectivamente existe, ¿verdad?, una mitología acerca de la predicción de ese sismo por parte del Padre Negro, ¿no? El Padre Negro, que era, entiendo, un padre franciscano que dirigía la iglesia San Francisco, creo, ¿no? No recuerdo si Candelaria o San Francisco o ambas, o iba de tránsito de una a la otra, y se encuentra, ¿verdad?, con una manifestación política, ¿no? Una promulgación política, parece una candidatura política de la época. Esto es lo real, lo histórico. En 1922, Claro, eso es real. Eso es real, eso sí, es real. Y él, me parece que iba camino a Candelaria por una procesión de la Virgen. Y claro, al verse imposibilitado de pasar, entiendo que regula a los feligreses y se va nuevamente a la iglesia, donde de alguna forma predice un desastre para Copiapó debido a este desaire desde la política o desde la población común hacia esta procesión, digamos, como castigo. Católica, como castigo. Ahora, la interpretación de la gente es que, bueno, días después ocurrió el sismo, digamos, grave que afectó a Copiapó, y la interpretación de la gente es que el padre predijo el sismo, digamos. Y eso salió en la prensa local, digamos, de la época, en las últimas noticias. Entiendo una noticia de que el padre negro, digamos, copiapino, había predicho el sismo de 1922, cosa que obviamente es imposible, porque no lo podemos hacer desde el punto de vista científico en la actualidad. Ahora, obviamente, desde el punto de vista, no sé, de distintas visiones, posiblemente hayan quienes plantean que pueden hacerlo. Yo ahí no puedo ya, desde el punto de vista no científico, opinar algo, digamos. Pero tengo entendido que desde un punto de vista científico sí que se puede predecir sismos, pero con menor antelación, debido a los gases que se emanan del suelo por el estrés que tiene el terreno justo antes del sismo. Efectivamente, es un comentario de un químico. Muy bueno. Sí, por algo servimos hasta nosotros. Es un muy buen comentario. Efectivamente, las fallas en general, y no solo ¿verdad?, las que producen grandes sismos, al moverse liberan gas radón. Y la liberación de gas radón es antes del movimiento, ¿no? Cualquier material que en el fondo yo voy a quebrar, anterior a eso tiene deformaciones. Yo voy a ejercer una fuerza, digamos, en un material y posiblemente termine quebrándolo, pero antes de quebrarse ya comienza a deformarse, ¿no? Tiene una parte elástica en que se recupera el material. Seguramente yo lo puedo dejar chueco, esto, o digamos, si yo aplico y eso en el fondo no estoy rompiendo, sino que ya estoy deformando algo tácitamente, y posteriormente viene la ruptura. En el periodo entre el elástico, es decir, que yo cualquier deformación, seguramente ahí lo estoy flectando un poquito y vuelve a su posición original, y la ruptura, es decir, en el periodo de deformación, ya comienza a liberar este gas radón. Es decir, antes de la ruptura o del sismo mismo, ya el gas radón se comienza a emanar. Con ello se ha logrado una predicción de alrededor de 30 segundos, ¿verdad?, en ciertos sismos. Lo han logrado los científicos japoneses. Desconozco si en este caso en otros
Servicios geológicos de otros países han logrado desarrollar esta técnica, pero 30 segundos es bastante. Si uno toma en consideración que una red bien, digamos, diseñada, en lo cual muchos daños o se pueden, digamos, mitigar apagando interruptores, por ejemplo, cosas muy rápidas, 30 segundos, la verdad que sería de gran utilidad para un país tan sísmico como Chile. ¿Y tenemos aquí esta red de monitoreo? No, la verdad que no. No tenemos el monitoreo de gas radón, ni siquiera tenemos trabajo asociado al gas radón, porque el gas radón es un gas cancerígeno, por cierto, declarado por la Organización Mundial de la Salud, y no solo es dañino no solo es utilizado desde el punto de vista de predicción de sismos, sino que también es dañino para la salud en lugares cerrados que están emplazados en fallas. Por ejemplo, todos los yacimientos que mostramos en la figura son lugares minas subterráneas en las cuales no hay ventilación y en la cual está emanando constantemente gas radón, y la gente que trabaja ahí está día a día en contacto, y si son años, lo más probable es que tenga algunas consecuencias. Esas mediciones ni siquiera se hacen desde el punto de vista de la salud laboral, entiendo. Entonces, la verdad que efectivamente es algo que deberíamos en la región investigar de alguna forma. A mí me han dicho y me han comentado que han sentido, bueno, es un gas que no se siente, pero que viene asociado. Las fallas no solamente liberan gas radón, liberan otros gases. El que es más fácil se libera y con antelación es el radón, y por eso es utilizado. Pero de todas formas deberíamos tener un cierto monitoreo, debido a que muchas fallas que se emplazan en ciudades, por ejemplo en los baños, que son zonas cerradas y de poca ventilación, también pueden causar el mismo efecto. Me han comentado en Copiapó que hay gente que siente olores a gases en distintos lugares. No me consta, ni tampoco hay ningún estudio, digamos, serio asociado, pero por ejemplo en ciudades como Bogotá, en las cuales pasan fallas fundamentales o digamos, de considerable traza, se han hecho estudios acerca de gas radón justamente en lugares confinados de construcción, como son baños de mall, baños de hospitales, etc. Estacionamientos subterráneos, etc. Y helio también debería poder usarse, pero es más difícil de detectar. Seguramente. No desconozco de trabajo en cuanto a helio, y si es que se libera con antelación. ¿Tú dices desde el punto de vista de la salud pública o de la predicción? De salud pública no tiene ningún efecto, pero para la predicción debería funcionar también, porque también es un gas que se libera en proceso radioactivo, se queda atrapado dentro de la roca, y si incluso un poco más pequeño y por lo tanto más rápido que el radón, podría detectarse quizás incluso un poco antes. Sería muy interesante de testear. Claro, si son varios gases, ¿por qué solo radón? En general se utiliza porque es de los que se ha determinado que se liberan con antelación. Muchos se liberan, digamos, posterior a la ruptura. Desconozco el caso del helio, claro. Y desconozco también, en este caso, la instrumentación específica. Yo creo que ahí algún geofísico podría, de alguna forma, precisar mayor, porque son los que hacen fundamentalmente el monitoreo volcánico. También ahí se miden un montón de gases que son los que emanan los volcanes, porque también son dañinos y peligrosos, digamos, para la población, muchos de ellos. Y desconozco también las técnicas de medición, la precisión en las técnicas de medición para poder ser utilizado, digamos, como mecanismo en el caso del helio, ¿no? Sería espectroscopía de masa, que la precisión es alta, pero el costo también. Perfecto. Necesito un aparato muy grande y muy costoso, con bastante mantenimiento. Quizás por esto no lo intentaron. Quizás por eso. En el caso del radón, radón como es radioactivo, esto se detecta enseguida. Y es baratísimo el equipo, efectivamente. Entonces podríamos decir que tenemos que esperar un Padre Negro en estos momentos acá en Copiapó para tener alguna predicción. Yo quería hacer otra consulta, cambiando un poco, bueno, relacionada con lo mismo. Ya nos mencionado varias veces el tema de las fallas. Entonces mi consulta es, ¿Copiapó está próximo a una falla como Santiago? Efectivamente, Copiapó está sobre fallas, está sobre el sistema de fallas de Atacama. El punto es que el sistema de fallas de Atacama es un sistema declarado inactivo en general. Es decir, el tren de deformación se desplazó, como te mencioné, hacia el este, hacia Argentina, con el sistema de falla de Domeico, que efectivamente tiene actividad actual y registrado por sismicidad en el fondo, y también hacia la zona de Argentina, hacia el eje volcánico principal actual, que está hacia el este.
En ese caso, entonces, la falla de Atacama queda inactiva, fundamentalmente, para grandes sismos. Existe efectivamente sismicidad o neotectónica, tectónica actual, recordando que la falla de Atacama estuvo activa entre el Jurásico y el Cretácico, más o menos. Pero existen registros actuales de cierta reactivación de esas fallas debido, ¿verdad?, a eventos en la subducción. Fundamentalmente los trabajos que hay son, bueno, a nivel regional en la falla del Morro. Fundamentalmente ahí hay un trabajo de Carlos Macquart y de Lavenu, que es un francés que ha estudiado también acá en Chile. Y en este caso ellos han determinado un cierto alzamiento, ¿verdad? Una reactivación local del sistema de falla de Atacama de carácter inverso, ¿verdad? Y de más o menos unos 150 metros, digamos que ha alzado todo el Plutón El Morro. Plutón El Morro, sobre él, tiene registros de los estratos de caldera, que se denominan. Los estratos de caldera son depósitos de litoral. Entonces, se supone que eso estaba a nivel del mar antiguamente, el techo de ese Plutón. Y ahora está, digamos, 150 metros alzado y se ha erosionado, de hecho, algo, porque creo que tiene algo menos de altura en la actualidad. Gonzalo, yo te quería preguntar, bueno, más que nada para nuestra audiencia, que no domina mucho el tema, por ejemplo, hagamos un símil con el clima, ¿cierto? Entonces, uno sabe, ¿cierto?, que para poder predecir el clima también hay varias variables involucradas y tú le metes la estadística y puedes hacer una predicción más o menos razonable. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con los terremotos? Una buena pregunta. Bueno, efectivamente tenemos muchas variables desconocidas para poder predecir, en este caso, un terremoto, para predecir exactamente un terremoto, recordando que a nivel, estamos hablando nosotros de periodos o de ciclos mucho más amplios que en la meteorología, por lo tanto la precisión es algo que disminuye totalmente. Y también, en este caso, estamos hablando de variables mucho menos controladas que la meteorología, mucho menos tangibles. Nosotros, los terremotos se producen en profundidad y sobre todo los grandes terremotos, en el caso chileno, se producen a 100 kilómetros o más de profundidad. E información de esa profundidad tenemos de forma indirecta, ¿no? Tenemos interpretaciones de datos geofísicos con los cuales nosotros podemos conocer la subsuperficie. En el caso de la meteorología, muchas veces las muestras son directas, ¿no? Claro. Podemos obtener muestras directas tangibles, atmosféricas, ¿verdad?, con sondas, con distintos métodos de captación, cosas que no hemos podido hacer o realizar en profundidad. Nosotros solamente hemos llegado a perforar la corteza, no hemos llegado a profundidades mayores, no hemos llegado hasta el manto, en ningún caso, en ese caso el manto, recordando que las cortezas más o menos tienen un espesor de 30 kilómetros, ¿cierto?, promedio. En este caso la corteza chilena tiene 70 kilómetros de promedio porque efectivamente lo que ha sufrido acortamiento, que se denomina debido a la subducción, y eso produce el alzamiento de la corteza, que son en el fondo manifestados en los Andes, una de las cordilleras, ¿verdad?, más altas, la segunda cordillera más alta a nivel mundial, bueno, la tercera en realidad. ¿Por qué? Siempre olvidamos la cordillera hemioceánica, ¿no?, que es la más alta en el mundo por sobre los Himalayas. Ay, ay, ay. Continuamos en el siguiente bloque. No se vaya. Regresamos con Inteligencia Natural. Estábamos conversando con nuestro invitado Gonzalo Galaz, hablando sobre la geología de Copiapó. ¿Pero por Chile? Con respecto a lo mismo, desde el punto de vista de la universidad, quisiera consultar qué hace el Departamento de Geología, cómo se hace geología, qué hacemos como universidad en esta área del conocimiento. Si nos puede contar un poquito. Una buena pregunta y efectivamente en la universidad, bueno, la carrera de geología es una carrera que nace el año 2007, es una carrera relativamente nueva, pero tampoco tan nueva dentro del espectro geológico chileno. Es la cuarta carrera que se fundó de geología en Chile. Actualmente hay más de 17 carreras de geología. Hubo un boom, sin duda, de las carreras de geología a final cercano, posterior al 2007, 2009, 2010, se comenzaron a abrir muchas carreras de geología debido a, fundamentalmente, ¿verdad?,
posiblemente al mercado, creo yo, ¿verdad? A las noticias de los sueldos geológicos, etcétera. Entonces era muy atrayente desde el punto de vista de las universidades ofrecer esa carrera. Tenía una carrera de alta demanda en este caso. La ocupación no se ha visto afectada, es decir, es un país que necesita muchos especialistas en geología, y esta carrera de geología en la Universidad de Atacama creo yo que tiene una particularidad en este caso. Las 3 primeras carreras de geología, que bueno, la mentora, que es la Universidad de Chile en general, que fue la primera carrera de geología que se generó, luego la Universidad de Concepción y la Universidad Católica del Norte, que son las siguientes universidades que abrieron, en este caso esta carrera, la abrieron fundamentalmente con académicos, ¿verdad?, provenientes de la Universidad de Chile. Leopoldo López, en el caso de la Universidad de Concepción, Guillermo Chon, un gran geólogo muy conocido y muy respetado, en el caso de la Universidad Católica del Norte, con José Chembrano, etcétera, otros especialistas, y fundaron realmente departamentos muy sólidos, pero en este caso con mucha similitud, por decirlo de alguna forma, a la formación o la estructura formacional de la Universidad de Chile. Entonces, la Universidad de Atacama tiene una particularidad. No fue formado, no se inició con gente que provenía de la Universidad de Chile, sino que fundamentalmente fue fundada por nuestro director actual, Wolfgang Grimm, que venía de Alemania, venía a realizar estudios de posgrado, efectivamente sobre el sistema de falla de Atacama también, así que sería muy bueno que también lo invitaran para que compartiera este programa, porque además de cómo formó la carrera y el punto de vista que le dio, él venía obviamente con toda la formación alemana y de alguna forma es distinta a la visión que tiene la Universidad de Chile, debido a que la Universidad de Chile tiene su escuela mentora en Francia, ¿no? La escuela francesa es la escuela mentora, en este caso los primeros posgrados todos fueron a Francia, etc. Entonces también hay una influencia francesa que es distinta y así la percibo yo, de alguna forma, a la estructura educacional alemana, la cual tiene gran influencia en esta carrera. El primer convenio que también se desarrolló fue con Freiberg, una universidad alemana que tiene una tradición minera dentro de Alemania. Bueno, Klaus debe conocerla seguramente, la tradición minera que tiene Freiberg, pero entiendo que es una de las más importantes minerías en Alemania. Y con ello también se fueron generando académicos que actualmente fueron estudiantes en las primeras generaciones y que después fueron a perfeccionarse, digamos, ¿verdad?, a Freiberg. Entonces tenemos una influencia alemana por distintos lados. Además, la gente que ha llegado externa, justo la coincidencia, también Jaime hizo Jaime Araya, un geofísico que acaba de llegar al departamento, también hizo su posgrado en Alemania. Entonces, tenemos una influencia que hace que la universidad sea distinta y de alguna forma Wolfgang, a mi entender, porque yo no estuve en los inicios, digamos, yo llegué con posterioridad, pero a mi entender bajo mi apreciación, creo que él se preocupó mucho de los atributos que tenía Atacama para conceptualizar esta carrera y no tanto, ¿verdad?, en generar una carrera, digamos, muy al molde de la Universidad de Chile, una pequeña Universidad de Chile, por decirlo así, no pequeña, pues suena mal, digamos, de alguna forma, pero una réplica, digamos, a la Universidad de Chile. Y por lo tanto él tomó particularidades de la región muy importantes. Tenía que tener obviamente un enfoque minero, tenía que tener una fuerte generación en paleontología, recordando que la región de Atacama tiene una gran riqueza paleontológica y es una línea de investigación que efectivamente el departamento ha desarrollado y debe desarrollar con mayor fuerza. Ahora tiene mayores medios, está el CIAN, ¿verdad?, en la región, que también ayuda y ha impulsado, digamos, estudios paleontológicos en la región. Y actualmente también tenemos un área de preservación de estas evidencias geológicas importantísimas que tenemos en la región, que hay todo un área de la geología que ahora está desarrollando el geopatrimonio, que se denomina. Y en eso también tenemos, ¿verdad?, los primeros estudios que ha realizado la profesora, en este caso Jimena Robles, ¿verdad?, junto a la profesora Nicole Castillo, y que han realizado una serie de estudios, ¿verdad?, fundamentalmente en Quebrada Pinte, ¿no?, al interior de Vallenar, donde han planteado o están planteando los primeros geoparques, digamos, en la región. En cuanto a la geología estructural, que es lo que yo de alguna forma vine a hablar, las fallas y eso, yo creo que tenemos aún
mucho que avanzar. Nosotros deberíamos destacarnos por ser, ¿verdad?, una región formadora de geólogos estructurales, dados los sistemas de falla que ya mencioné. Y efectivamente la geología estructural es una especialidad a la cual muchas veces no es la más popular, no se van muchos estudiantes, ¿no? Es algo que ha ido cambiando en el tiempo también. Se inició como una carrera bien práctica, bien enfocada, ¿verdad?, al desarrollo profesional y abastecer a las mineras de profesionales. Sin embargo, ha tenido una transición hacia la investigación en el último tiempo, ya teniendo efectivamente estudiantes o muchos estudiantes que ya han realizado posgrados con éxito en distintas universidades en el mundo, la Universidad de Chile, digamos, y universidades principales en Chile. Y actualmente estamos preocupados de generar el posgrado, ¿no? Nosotros no tenemos un posgrado formalmente y creemos que el gran impulso para poder obtener mayor investigación o para poder desarrollar mayor investigación en estos tópicos principales que te mencioné, creo yo que son efectivamente la generación de un posgrado que está planificado efectivamente este año de poder concretarlo. ¿Y qué tipo de posgrado? ¿Diplomado? Inicialmente queremos justamente generar un posgrado profesional y con el tiempo transformarnos hacia un posgrado más científico. En los estudios preliminares, no hemos hecho ningún estudio de mercado ni nada menos serio, pero en los test, digamos, de sensación que tenemos, ¿verdad?, con nuestros colaboradores externos, con las mineras fundamentalmente, creemos que tenemos, ¿verdad?, una alta demanda. Ya casi las mineras nos han pedido, ¿verdad?, de alguna forma que generemos este posgrado con fuerza. Además que además pueden ser consorciados ahora, los doctorados, por ejemplo. Justamente. Y Gonzalo, quería, bueno, ya que hablamos de estudiantes y de formación, la pregunta que yo quería hacerte es, ¿tú qué le dirías a un chico de tercero medio, de cuarto medio que está pensando en estudiar geología en nuestra universidad respecto a la importancia que tienen las ciencias naturales a lo largo, durante y al salir de la carrera de geología? Bueno, muy buena pregunta y compleja, creo yo. Y yo lo voy a, de alguna forma, a extrapolar a la ciencia en general. Efectivamente, el desarrollo del pensamiento científico, que es algo que debería, no vamos a esperar generar geólogos en la enseñanza media, pero sí gente con un pensamiento científico desarrollado y con la metodología científica, digamos, incrustada, que es lo que se requiere de alguna forma. Y ahí, bueno, hemos visto los problemas que hay educacionales, ¿verdad?, en la región de Copiapó, que no tiene que ver con el material, con los estudiantes, digamos, sino que tiene que ver con la organización, posiblemente. Hay problemas de infraestructura, un montón de factores que creo yo, justamente, que yo lo que le recomendaría de alguna forma al estudiante es mejorar el grado de autonomía, porque efectivamente esperar un sinnúmero de soluciones políticas que al parecer no han llegado y tardan en llegar, bueno, no deberían constituir una traba mayor. Sé que no es lo ideal, pero el grado de autonomía que pueda tener un estudiante, en este caso, ¿verdad?, para poder desarrollar ese pensamiento científico, creo yo que es fundamental. En cuanto a la geología, ya al enfoque mismo, nosotros hemos tratado de hacer un sinnúmero de eventos de vinculación con el medio, no solo de difusión hacia los colegios, para poder, de alguna forma, generar un impacto, digamos, en los jóvenes de Atacama, pero sin duda todas nuestras labores académicas, científicas, etcétera, no dan el tiempo para poder hacerlo de una manera óptima o como nosotros querríamos, la verdad. Ahí yo creo que efectivamente tenemos también una deuda de parte de la universidad. Creo que la responsabilidad de formación de los estudiantes secundarios no solamente son de sus profesores o sus colegios, sino que es algo que debería involucrarnos a todos a nivel regional, porque efectivamente son las personas que van a llegar finalmente a nuestra universidad. Entonces nuestra preocupación no debería ser desde que lleguen, sino que posiblemente debería haber un enlace y una vinculación previa, en la cual posiblemente como universidad y no solo como departamento, creo que tenemos un desafío futuro gigante en esto. ¿Pero la geología no tendría que ser también una de las ciencias?
Se trata de la naturaleza, Sin se duda. aplican métodos científicos, Sin por duda. lo tanto, Y se agregó, de hecho, a los planes de estudios hace muy poco, antes no estaba incluido como formalmente la geología. No se preguntaba en nuestra prueba de actitud y en todas las pruebas sucesivas, ¿verdad? Hasta llegar a la actual prueba de selección, ¿no? Que tenemos. Actualmente sí se incluye y eso creo que es un progreso. Tuvimos con eso una serie, digamos, de capacitaciones que hubo que hacerle a los profesores de enseñanza media, que efectivamente tenían un cierto grado de desconocimiento de la geología. Tal vez a raíz del terremoto, todo esto da la impresión de que ahí cobró auge y una necesidad de que los niños puedan... Yo creo que efectivamente fue después del 27F, el cual efectivamente yo creo que hizo clic en las autoridades para poder incluir las ciencias de la Tierra, y creo que en general la población, si tú le preguntas a una dueña de casa, yo creo que sabe lo que es una subducción al menos, cosa que antes era extremadamente complejo, que lo supieran familiares de uno. Creo que ahora la televisión... Sobre todo si ve nuestro programa. Sobre todo si ve este programa. Pero creo que efectivamente la televisión, al menos en ese aspecto, en el aspecto sísmico, Ha hecho su pega. ¿no? Han habido cada vez más científicos. Yo creo que escuchar a un geólogo en la televisión antes era... Sí, claro. Nunca lo vimos en televisión, y creo que en último tiempo sí han aparecido mucha gente hablando de ciencias de la Tierra, siendo geólogo o no, pero se agradece efectivamente el espacio por supuesto. y obviamente la difusión que hacen los distintos enfoques, digamos, de este mismo tema que... así que necesitaríamos un cataclismo químico o físico para que también se hable un poco de química o física. Un desastre nuclear. Pero Sí. toma en cuenta, Klaus, que efectivamente, y los países que tienen gran tradición científica, yo no creo que haya sido por un impulso político interno en decir, nosotros estamos convencidos en la ciencia. Yo creo que el problema es que nosotros no hemos tenido unas guerras fuertes que han tenido grandes potencias, porque yo creo que efectivamente el mayor desarrollo científico, y aquí quiero un poco hacer relación a la especialidad, a la tectónica y a la falla, la teoría de la tectónica de placas se demostró bajo la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente ahí se reunieron los datos y hubo la inversión específica a nivel de la batimetría. Estamos hablando para la navegación de barcos y de submarinos, pero se demostró en el fondo la expansión del piso oceánico que llevó y consigo, ¿verdad? Consiguió demostrar la teoría de la tectónica de placas, es decir, que las placas están en movimiento, en constante movimiento y en constante migración. Y eso efectivamente son en periodos de crisis en los cuales estamos obligados a invertir de alguna forma paciencia. Ecuaciones escritas con sangre. Pasó hace poco. Y ahí está Oppenheimer. Yo sé que la química, por ejemplo, en Alemania se desarrolló también debido al interés de algunos de los nobles que tenían por la ciencia. Es interés intelectual únicamente. Coloquialmente tenemos muchas películas en la actualidad, ¿no? Está el Código Enigma, el cual se desarrolla el primer aparato computacional, ¿verdad? En este caso, los ingleses, o bueno, a lo mejor no es el primero, no soy especialista yo en la historia del computador, pero se dice que son las primeras máquinas, digamos, que realizan, digamos, cálculos computacionales en una guerra, y efectivamente Oppenheimer, la demostración también de salto cuantitativo, digamos, en cuanto al conocimiento de la radioactividad y al control de la misma, más bien, el almacenaje, etc. Hasta guerra informática también. En Alemania está SUSE, en Gran Bretaña Turing, y todos desarrollaron sus maquinitas y cada uno tiene la primera. Exactamente. En algo tiene incluso razón. Lo bueno es que podemos decir de que en momentos de crisis la que llega al rescate siempre es la ciencia. Efectivamente. En momentos de catástrofe. Tal vez mucha gente opina que aquí debiéramos ser los líderes en minería y en geología. Vivimos en un laboratorio natural. Yo creo que ahí en ese aspecto me gustaría hacer un alcance. Yo creo que lo somos, efectivamente. ¿Sí? A nivel mundial creo que somos líderes mundiales y hablo en conocimiento tanto de causa, teórico, desarrollado en cuanto a la minería, como también en el conocimiento práctico. Nosotros tenemos de las minas más tecnológicamente más avanzadas del mundo, ¿no? Sin duda. ¿Quiénes hayan generado esas mineras? Es otro tema. Sin duda hay inversiones extranjeras y todo, pero las mineras chilenas, como Codelco, en este sentido Teniente y muchas mineras del Estado chileno, son mineras de alto nivel, sin duda, de alta tecnología. Ellos exportan tecnología. Me tocó participar, por ejemplo,
en el proyecto de hidrofracturamiento, que es prepicar las rocas para que salgan más fácil, y eso se hace. En profundidad tú las puedes prepicar con agua a presión. Como el fracking. Totalmente, justamente, en este caso inducido, digamos, por el humano. Y esos proyectos se han vendido a los australianos, a los estadounidenses, etcétera. También la automatización de maquinaria es algo que en Teniente es de las primeras minas en desarrollarla, y también se le vendió la tecnología a los australianos. Y uno pensaría que siempre sería al revés, que nosotros obtenemos tecnología desde los australianos o desde los estadounidenses. En este caso, Chile también exporta tecnología. Está bueno saberlo. Está bueno saberlo. Bueno, ya estamos llegando lamentablemente al final. La conversación está bastante buena. Así que yo, por mi parte, te agradezco mucho, Gonzalo, por tu tiempo, tu buena onda y tu disponibilidad para compartir muchísimo conocimiento y muchos datos interesantes acerca de la geología de nuestra ciudad de Copiapó. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, y cuando gusten estoy a completa disposición, y reiterarles las felicitaciones por este espacio y esperar que les vaya muy bien. Mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Klaus, Pietro. Hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Cuídense.